Dicen que cuando hay un santo, una reliquia o una imagen muy venerada, éstas enriquecen su memoria con numerosas tradiciones y leyendas que se acercan y hacen más asequible a los creyentes la historia hagiográfica del personaje en cuestión. Hoy vamos a conocer la historia y algunos secretos de una de las santas patronas de Barcelona. Bienvenidos al canal, esta es la leyenda de Santa Eulalia de Barcelona. ¡Empecemos! Eulalia fue una niña de 13 años con una inusual valentía y, tal como indica su nombre etimológicamente, con el don de la palabra, es decir, la bien hablada. Patrona e hija de Barcelona, nació el 290 después de Cristo, en el contexto de persecución contra los cristianos que hubo decretado el emperador Diocleciano, un hombre que decidió acabar con la fe cristiana que amenazaba el culto imperial por todo el imperio, incluida evidentemente la ciudad de Bárquino. En ella se encontraba el gobernador Daciano, que aplicó con mano de hierro las directrices imperiales. Mientras esto sucedía y los mártires iban cayendo, Eulalia creció en el área de Sarriá, en un lugar conocido como el desierto de Sarriá. Y nos cuenta la tradición que donde se levantaba su casa, se levantó tras su muerte, un poco tiempo después, una capilla en este lugar sagrado. Eulalia dedicó su infancia a pastorear ocas y era distinguida dentro de su propia comunidad por su gran caridad con sus convecinos. Uno de los milagros más recordados se produjo cuando cerca de su casa, en un bosque de cipreses, un ángel se le apareció con el pronóstico y el cometido de decirle a Eulalia que ella se convertiría en santa y patrona de Barcelona. Para que siempre quedase un recuerdo de aquel prodigio, el ángel transformó los cipreses en un palmeral. Con el tiempo, el frondoso palmeral se fue perdiendo, pero hoy en día unos magníficos árboles dan significación al lugar. Eulalia siguió las directrices del ángel y pregonó la palabra de Dios por toda su comunidad. Este hecho llegó a los oídos de Daciano, haciéndole llamar para que ésta aplacase su fe, pero Eulalia se mostró incorruptible ante la amenaza de prisión y tortura que se avecinaba. Su camino hacia la perdición se inició en prisión, donde según la tradición, ésta se encontraba en la calle Arc de Santa Eulalia, una calle donde, según la leyenda, el sol nunca entra, avergonzándose por lo que sucedió entre estas paredes. Tomando este martirio como el primero de otros 12 atroces hechos que rozaron el masoquismo y la perversión, tras este, y tal como nos cuenta Joan Amades en su obra, Eulalia fue azotada por las calles. Le estriparon la carne con garfios y arpones. La marcaron con hierro candente en sus pechos. Le hicieron poner los pies sobre brasas. Frotaron las heridas y las llagas producidas con piedra tosca. Le rociaron aceite hirviendo sobre el cuerpo, así como le vertieron plomo fundido sobre el mismo. Pero ninguna de estas torturas fueron suficientes para claudicar su fe ante los poderes del Imperio Romano. El martirio prosiguió, bañándola en cal viva, pero es el 10º martirio el que es sumamente famoso en la ciudad, ya que sus calles nos dejan recuerdo de este hecho. Este martirio se produjo en la calle Baixada de Santa Eulalia, calle que coge el nombre debido al famoso martirio que se produjo aquí. En este lugar, donde antiguamente se encontraba uno de los límites de la muralla, también encontramos una capilla recién restaurada.
siendo Eulalia encerrada en un barril juntamente con vidrios rotos y objetos punzantes, lanzándola posteriormente calle abajo, así hasta 13 veces como años tenía. Martirio el cual Jacint Verdaguer plasmó con estos versos en 1898 y que el ceramista Guy Bernau reprodujo con sus propias manos en 1964. Veient acostar les flames també recula Dacià. La llança dins d'una tina que té sagetes per claus, tota encerclada de glavis i ganivets de 2 talls. Baixada de Santa Eulària, tu la veres rodolar, d'un abisme a l'altre per aquells rostos avall, deixant per rastre en les herbes un vell rosari de sang. Tras este hecho, según la tradición, la niña no solo salió ilesa, sino que Dios la protegió para que no sufriese ningún dolor. Pese a todos estos martirios, los romanos no quedaron satisfechos y le aplicaron aún 3 martirios más, encerrándola en un corral lleno de pulgas, ubicado en el callejón de Alcaide a las Pusas, lugar en que las pulgas le picaron las heridas con fuerza, hasta el punto que la tradición oral nos cuentan que estas mismas, cada 12 de febrero, son aún más grandes y muerden con más fiereza para recordar el dolor que tuvo la santa. La 12ª tortura se produjo cuando los romanos pasearon a Santa Eulalia totalmente desnuda en un carromato, haciéndole pasar la vergüenza ante el pueblo. Pero Dios, apiadándose de ella, hizo que nevara copiosamente para cubrir su cuerpo virginal. Tras estas torturas, Daciano, al ver que no moría, la encerró mientras pensaba el martirio final. En esas, un ángel aprovechó la situación para darle un atisbo de libertad a Eulalia, pero fue nuevamente atrapada y eso provocó la ira de Daciano, ya que decidió el último martirio, el martirio final, el 13º, tantos como años tenía Eulalia. El último sacrificio, según la tradición, se pudo producir en 3 lugares diferentes, siendo estos representados por varios elementos esculturales repartidos por la ciudad, como el que vemos, por ejemplo, en Pla de la Boquería, o en la Plaza del Padró, en cuyo emplazamiento también se pudo producir el sacrificio en la cruz con forma de aspa. La tradición popular indica la Plaza del Ángel como un tercer emplazamiento donde se pudo producir dicha crucifixión. Sea donde fuere, la tradición también nos cuenta que otra copiosa nevada tapó su cuerpo virginal para evitar las miradas lascivas de los barceloneses y la vergüenza de la ignominia. Mientras su cuerpo se despedía de este mundo, por su boca se alzaba una paloma en representación de su alma. Tal fue la nevada que, según nos cuenta Amadas, la guardia romana que vigilaba el cuerpo tuvo que resguardarse del frío. En ese momento, los padres de Eulalia aprovecharon la situación para dar santa sepultura a Eulalia, sin que el gobernador romano supiese dónde fue. Los padres despertaron la ira del gobernador y estos se fueron a la tumba sin desvelar dónde había sido enterrada Santa Eulalia el 12 de febrero del año 304. Pasaron los años, pasaron los siglos, y no fue hasta una expedición el 23 de octubre del 878 cuando el obispo Frodoí y su comitiva encontraron en Santa María de las Arenas, justo al lado de la actual Santa María del Mar, en lo que hoy ocupa el Fusá de las Moreras, una losa con un sonido hueco bajo la cual encontraron el antiguo sepulcro de la santa que había estado escondido allí durante casi 500 años. Rápidamente se inició la vuelta con el cuerpo y el sarcófago de Santa Eulalia para reubicarlos en el lugar más sagrado de la ciudad, en la cripta de la Catedral de Barcelona, para que reposase eternamente su cuerpo. Cuenta la tradición
que la leyenda a la entrada de la ciudad por el actual carrer Argentería, el féretro empezó a pesar y pesar cada vez más, hasta el punto que antes de adentrarse en la muralla, la comitiva tuvo que parar el paso para dejar el sarcófago reposar. En ese momento, ante la mirada atónita de los canónigos, apareció el ángel acusador, señalando al canónigo con el dedo, y este, ante el ángel, confesó el robo del dedo de la santa, que se había guardado como reliquia en su bolsillo. Acto seguido, el dedo fue colocado nuevamente en el sarcófago y milagrosamente el féretro se volvió liviano y el cuerpo de la santa pudo entrar incorrupto en la ciudad de Barcelona, hasta poder llegar a la cripta de la catedral, que cambió su nombre para recibirla con los brazos abiertos, pasándose a denominar desde entonces Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Leyenda la cual se corrobora por el detalle que encontramos en el reverso del actual sepulcro de la cripta. Como curiosidad, la escultura que nos explica la leyenda que encontramos en la misma Plaza del Ángel fue colocada en el año 1606 en un obelisco de la plaza, pero tras la Guerra de Sucesión, debido a lo maltrecha que quedó, se decidió recolocar en una hornacina en 1747. Pero el estado de la obra original de Felip Ros era tan deficiente que se decidió trasladar finalmente al Museo de Historia de Barcelona, siendo la actual escultura una copia de la original colocada allí en 1966 y siendo esta obra de Ángel Ferrán. Tras la llegada de la comitiva a la catedral, poco tiempo después empezamos a ver otra serie de tradiciones que encontramos hoy en día en la catedral, como la tradición de las 13 ocas en el claustro, que cumplen una doble función: la de ser guardianas de la catedral en caso de que alguien quisiese sustraer algo de la Santa Casa, ya que sus graznidos son bastante ruidosos y, el más importante, simbolizan las 13 ocas, los 13 martirios y los 13 años que tenía Santa Eulalia antes de morir. Por otro lado, los restos de la santa se ubicaron en la cripta de la catedral hasta ser nuevamente reubicados en un nuevo sepulcro en el siglo XIV. Pero, ¿están los restos de Santa Eulalia dentro del sarcófago del siglo XIV? Según las memorias de Frederic Marès, si la santa patrona continúa allí o no, Marès nos cuenta lo siguiente. Más tarde, ya terminada la guerra, la pura casualidad me llevara a estar presente cuando por segunda vez se abría el sepulcro. Se trataba de averiguar de una manera cierta si existían los restos del cuerpo de Santa Eulalia o se los habían llevado, pues rumores los hubo y había que acallarlos para tranquilizar los espíritus de la Barcelona devota de su santa patrona. ¿Quién me dijera que un día yo tenía que contemplar, y más aún tener en mis propias manos pecadoras, las reliquias de la santa? Era el 14 de diciembre de 1939, cuando me dirigí al Palacio de la Diputación por la calle de los Condes de Barcelona, frente a la puerta de San Ivo. Tropecé con el contratista Margós, quien me invitó a presenciar un acto que me dice ha de impresionarme. Entramos en la catedral, descendemos a la cripta, apartamos el gran paño de la puerta que cerraba la misma y ante la mirada de gente pasamos dentro. Canónigos, el presbítero, el jefe ceremonial del ayuntamiento y el sacristán, juntamente con Amargós y un servidor, contemplamos el andamiaje que los obreros acaban de montar alrededor del sepulcro. Oigo que Amargós da la orden a sus obreros de tirar de las cadenas y la cabría empieza a chirriar y lentamente
se mueve la tapa de mármol que cubre el sarcófago. El momento toma un cariz profundamente emocional. Se eleva la losa. Nadie habla. El silencio es total. Solo el contratista da órdenes. Más, un poco más. Basta. Ahora a la derecha. Más alto. Baje. Y la losa desciende sobre los tablones. El sarcófago está abierto. Expectación. Subimos al andamio, miramos dentro y descubrimos otro sarcófago en alabastro, aún más pequeño, menos de la mitad, liso, sin el menor adorno en la caja. En la cara anterior, una inscripción en latín y en letra gótica. La tapa no pesa. Un hombre solo sin esfuerzo la retira. El momento es de honda emoción. Todas nuestras miradas coinciden en un mismo vértice. Miramos y descubrimos un pequeño montón de cenizas, unos cuantos restos de huesos, muy escasos, una vértebra, un pedazo de hueso frontal o parietal, y lo demás, ceniza. Creo recordar unos pedacitos de tela de lino, y esto, y no es más, cuanto figura en el sepulcro de Santa Eulalia. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Cada uno de nosotros debe tomar esa decisión. Sea cierta o no la existencia de Santa Eulalia, no quita la importancia de la gran aceptación que ha tenido esta leyenda en las costumbres, valores e historia de Barcelona, hasta el punto que Santa Eulalia se convirtió en un símbolo de resistencia y de supervivencia. Valores que para una sociedad como la actual se necesitan más que nunca. Una joven heroína, valiente, con dominio de la palabra, que se alza contra la opresión y en defensa de unos ideales de justicia que han de servir como una fuente de inspiración para conseguir una mejor sociedad igualitaria y una mejor ciudad. Barcelona. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle al like, suscríbete y no olvides comentar para estar atento a los próximos vídeos de Guide Celona. Gracias.